Hola chicos, con un poco de retraso de nuevo. Estamos en el segundo programa de la cuarta temporada. Y ya que nos quedamos en Australia, resulta que esta historia que contamos no ha terminado. Así que vamos a cruzar el Océano Índico y nos vamos a ir hacia las junglas de lo más profundo del África Central. Concretamente, a la República Democrática del Congo. Y allí, en la República Democrática del Congo, también hay una historia similar de la que me hice eco hace no tanto tiempo, relacionada con nuestro último amigo, el T-Rex australiano. Pues resulta que en un lugar muy concreto que hay allí, que es en el valle del río Kasai, que es un río que se bifurca alrededor de una zona muy complicada de acceder y da a una zona entre la sabana y la jungla más espesa, allí me topé con la historia de un críptido muy parecido, relacionado con el grupo de los tiranosáuridos, y lo voy a contar a raíz de una noticia que hubo en un periódico de la época, que es el llamado Rhodesian Herald, y el artículo decía lo siguiente: decía que se había encontrado, pues, digamos, una criatura muy llamativa en el valle de Kasai y titularon con el nombre de el Kasai Rex, por el nombre del valle del mismo nombre. Y la historia lo que nos cuenta, según el avistamiento, es que durante los años 30, en el mismo año, se cuenta una historia en la que al parecer un señor de origen sueco o noruego, no estoy muy seguro, llamado Joe Johansen, tenía sus cultivos en aquella zona del Congo y había viajado para ver que todo estaba en orden y decide hacer un pequeño safari por la zona en compañía de uno de los indígenas que le cuidaban las tierras para ver cómo estaba la zona de animales, si cazaba algo, en fin. Pues resulta que durante ese camino, a eso más o menos de las 2 del mediodía, más o menos, calculan que llegan al valle de Kasai. Y entonces ven allí entre los animales que ven ahí en la zona, ven a un rinoceronte. Y para evitar molestar al animal, pues deciden dar una especie de rodeo. Porque los rinocerontes, como he explicado muchas veces, no tienen una buena visión y se guían por el olfato. Entonces, si cambia el viento, pues es más fácil que te descubra y sepa de tu presencia el animal. Entonces, cuando están dando el rodeo, para seguir adelante, pues se produce una escena que parece sacada de libros de periodos mesozoicos, casi del periodo Jurásico-Cretácico, y según ellos describen, en la entrevista contada al Rhodesian Herald, pues aparece un enorme reptil bípedo, que tiene al parecer la piel un poco moteada, con unas rayas negras y de un color rojizo amarillento, que ataca al rinoceronte. El impacto en ese momento es tan grande que de hecho el indígena pues sale asustado corriendo y Joe Johansen al parecer se desmaya, según cuenta, y cae entre la maleza. Pero cuando despierta, al rato después, resulta que asiste a una escena que desde luego parece de lo más inexplicable, es algo que no hay forma de casi de creerlo, pero el caso es lo que cuenta su testimonio, y llega a tomar una fotografía que si la buscáis por Google seguramente os sale, que está muy maltratada con el tiempo, en la que se ve pues a una especie, pues parece ser de dinosaurio carnívoro, de un T-Rex, que está devorando el cadáver del rinoceronte. Entonces, pues parece ser que le toma esa fotografía y según contaba también en la historia, al tomar la fotografía se la vende después al Rhodesian Herald y la fotografía se puede ver a un animal que parece que está comiéndose el cadáver de un rinoceronte y el rinoceronte sí se aprecia muy bien y eso es lo que cuenta del primer avistamiento que hay del Kasai Rex. Es una historia bastante llamativa, ¿no? Incluso ocurriendo en el siglo XX. Pues no es el único avistamiento de este animal. Resulta que unos meses después de ese mismo año, al parecer un grupo de cazadores que estaba por la misma zona del Valle de Kasai se internan para cazar allí en la zona y avistan una manada de elefantes que parece que van huyendo, ¿no? Como casi en estampida, ¿no? Iban muy asustados y se preguntaban realmente qué podía haber espantado un animal como el elefante, que eso
el elefante es un animal al que todos los animales respetan en la selva y es difícil que le pueda espantar algo, ¿no? Por el caso que esa manada de elefantes la ven huyendo y cuando quieren disparar y cazar, resulta que se fijan que en la zona que había entre la jungla y la sabana, en esa zona de baobabs y de acacias, estaba oculto lo que había provocado la estampida de los elefantes, y era que venga un reptil con las mismas características, un supuesto, vamos a decir, T-Rex, por dejarlo ahí en el aire, que es el que había provocado la estampida de los elefantes. Entonces ellos le disparan al animal, reaccionando en ese momento, porque claro, lo ven como una pieza de caza casi única, y llegan a acertarle en uno de los muslos de la pierna, pero parece ser que no le provoca casi daños al animal, y el animal pues se espanta y se refugia en el interior de la selva. Entonces ellos deciden perseguir a través de esa parte de la selva oculta a ver si encuentran al animal, pero ¿qué ocurre? Que se encuentran que hay una zona pantanosa que tienen que atravesarla, es una zona muy jodida porque está llena además de mosquitos de estos que transmiten la malaria, y después de un rato atravesándola resulta que ven a un animal idéntico al que acaban de disparar, a otro supuesto sáurido, que está devorando a un rinoceronte allí en la orilla del pantano. De hecho, llegan a tomar también una fotografía, que también está por internet si la buscáis, y al parecer cuando le hacen la fotografía, el animal parece que se percata del ruido de la cámara y lo que hace es huir de allí del pantano, pero lo que según describen ellos mismos se llega a sumergir, es decir, bajo el agua. Entonces eso nos podría... Esta historia, digamos, se parece a otras que hay en la zona, muy parecidas, pero de las que ya hablaremos en ediciones próximas. Pues resulta que al margen después de lo que ocurrió con estas dos noticias, también hubo un grupo de cazadores que creyendo que el supuesto ser del Kasai Rex era un cocodrilo demasiado grande, quisieron ir a cazarlo por su piel. Y por lo visto se asentaron en un campamento allí en el valle de Kasai, pero después de la temporada de lluvias que se produjo entre medio de todo aquello, pues por lo visto no tenían noticias de ellos y al parecer pues deciden mandar una expedición en su búsqueda. Y cuando llegan al lugar del campamento, que se ve por lo visto que no habían permanecido allí mucho tiempo, encuentran los cadáveres de estos cazadores mutilados. La explicación oficial es que habían sido hienas o leones, incluso llegan a decir licaones, del cual no se conoce ningún ataque a seres humanos, pero este podría ser el primero, nunca se sabe. Pero eso es la explicación oficial que hay cuando encontraron esos cadáveres. Sin embargo, vieron que también incluso uno de los cazadores, que era además muy experimentado, se ve que había disparado, y había un montón de casquillos de bala por la zona, pero parece como si hubieran disparado bocajarro a algo. Y sin embargo no encontraron nada más. Si recordáis cuando hablamos de la historia del Burunjor, también había, en uno de los avistamientos, habían encontrado ganado con restos que estaban a medio comer. Y el de estos cazadores estaba justo en situación similar, por así decirlo, también según cuentan ellos, insisto, que no me estoy inventando nada, es lo que cuentan ellos que fueron los testigos de la expedición. Sin embargo, he estado contrastando la historia y no se encuentra ni siquiera una copia del diario. O sea, es una historia un poco que tiene ciertos vacíos. Tiene ciertos vacíos que como que no encajan mucho, porque a diferencia del caso del Burunjor, hay casos de avistamientos, hay muchos testigos, y son muchos los avistamientos. En el caso del Kasai Rex no hay nada más de esos avistamientos en los años 30, y no se ha vuelto a saber nada de este asunto, cuando sin embargo sí se ha hablado de otros críptidos parecidos, incluso de cocodrilos. Algunos incluso creen que podría tratarse de animales mal identificados, ¿no? Pero aún así, claro, tenemos esa fotografía que, según por lo que se ha analizado cuando expertos han tratado las fotografías, las dos fotografías son un fraude. Porque se ve que están delineadas de una manera y que han introducido elementos. Así que como cuando contamos aquí todas las historias, contamos la verdad, también contamos cuando ha habido fraudes. Entonces lo que podemos decir hasta la fecha es que la historia del Kasai Rex es un fraude y a mi juicio
es un fraude hoy día. No tenemos nada hoy día con qué probarlo. Pero ha quedado como una buena historia y no es la única que hay en esta zona, pero de eso obviamente hablaremos en las siguientes ediciones, de las que espero que os enganchéis. Y nada, ¿qué os puedo decir? Que muchas gracias por haber estado aquí una edición más, que nos veremos en la próxima y seguiremos tratando de ello. Quiero dar las gracias sobre todo al señor Corchero, que hoy ha sido clave para que esto se produzca, y espero que se siga uniendo a nosotros porque es parte de este equipo, ¿de acuerdo? Pues un abrazo, chicos, yo me despido. Chao.